Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, nos volvemos a encontrar. Bueno, me parece que lo más interesante y lo más gráfico para hablar de vendajes es directamente ir al grano. Bueno, pido disculpas de no tener todos los materiales ni todas las vendas, pero bueno, vamos a recorrer algunas técnicas, vamos a mostrarlas en cámara en la medida que se pueda. No tengo asistente el día de hoy, pero bueno, la idea es por lo menos eh, recordar algunos tips relacionados a la utilización de vendajes, a los materiales y bueno, en el día de mañana encontrarnos por videoconferencia para hacer algo un poquitito más interactivo y poder intercambiar también más material. Bueno, recordemos que la utilización de vendajes tiene como objetivo proteger, inmovilizar y eh, mantener una presión uniforme sobre una superficie en caso de pérdidas de contenido hemático o en caso de exudados. O sea que tienen una finalidad de tipo protectora, de fijación y de inmovilización total. Los materiales en general pueden variar distinguiéndose entre las vendas que tienen diferente tamaño que varía generalmente de los 2,5 cm hasta los 20 centímetros para fijaciones de extremidades. Y luego también existen las vendas de tela, vendas que pueden utilizarse para faja abdominal o cabestrillo. Dentro de a su vez de los materiales que existen para los vendajes, tenemos materiales que son más firmes, materiales que son elásticos y materiales que son adaptables. Por ejemplo, yo acá en mi mano, acá, tengo una venda de gasa, las que comúnmente vemos en los hospitales. Tiene la particularidad la venda de gasa, fíjense ustedes que cuando uno realiza bastante presión tiende a estirarse. Entonces son vendas que en general no son utilizadas tanto para la inmovilización, sino más que nada para la fijación de apósitos, para la absorción de detritus, de líquidos y para protección. Pero tiene la particularidad de que uno puede realizar presión suficiente durante el procedimiento y se adapta muy bien a los contornos sin ejercer una presión excesiva, pero no sirven para una inmovilización. Para una inmovilización se necesita una venda de este tipo. Esta es una venda cambric, ¿sí? Fíjense ustedes, el material es una rafia que no se deforma con facilidad. Este tipo de vendajes sí pueden servir para inmovilizar y la inmovilización va a depender también de la capa que se forme a partir de la técnica utilizada y de la superposición de capas con diferentes direcciones para lograr un espesor suficiente que logre la inmovilidad. También sirven para protección, pero precautoriamente hay que tener en cuenta que no se estiran y no se adaptan tan bien como las vendas de gasa. Las vendas de gasa muchas veces se adaptan a una curvatura como es un codo y no hay que realizar técnicas, por ejemplo, de vuelta recurrente ni 8, porque no es necesario, porque estas se adaptan bastante bien al contorno, pero estas no, en estas hay que utilizar técnicas para adaptar los contornos anatómicos. No tengo aquí en mi poder vendas de tela, pero bueno, para el cabestrillo vamos a utilizar un toallón y vamos a hablar de uno de los vendajes más complicados, que es el vendaje cefálico. El vendaje cefálico tiene la particularidad de unir en su procedimiento varias técnicas y habilidades suficientes como para lograr que justamente quede como un gorrito y que no se desprenda. Entonces vamos a ver vamos a compartir algunas de las técnicas y bueno, a ver si tengo una tijerita acá y las formas de fijación, algunos tips básicos en cuanto al manejo de las mismas. Recuerden que el vendaje es algo muy personal, que si bien existen técnicas, no hay una persona que vende igual a la otra, es como la escritura, tienen un sello personal porque cada uno
tiende a utilizar más una técnica creo que otra, porque no solamente depende el vendaje de lo que se va a realizar, sino también depende mucho de la habilidad personal y del toque personal que uno le dé. Por eso me parece muy enriquecedor mañana permitir que ustedes también realicen sus propios vendajes, busquen alguna víctima en sus casas. Hoy yo no conseguí ninguna para el día de hoy, pero nos vamos a arreglar de todos modos. Bueno, tengamos en cuenta que todo vendaje vamos a hablar de los vendajes de extremidades. Los vendajes tienen esperen que voy a subir un poquitito la cámara, así podemos vernos mejor. Esperen un minutito. Bueno, no me va a ser tan fácil. Ahí estamos un poquitito mejor. A ver. Esperen que lo voy a poner con el celular. Bueno, hay que improvisar. Bueno, ahí estamos un poco mejor. Todo vendaje, vamos a hablar del vendaje de las extremidades, tiene un inicio, ¿sí? Fíjense que la venda viene cortada recta en su tramo. Las vendas vienen habitualmente en rollo. Toda vez que se va a iniciar un vendaje, el vendaje hay que fijarlo. Y para la fijación es necesario establecer un inicio grueso y firme. Fíjense la vueltita que yo hice. Una vueltita hacia adentro. Lo voy a mostrar de este lado para que se vea. Giro. Esperen que se me cruzó un gato. Ahí y ahí. ¿Sí? Fíjense. Esto lo que permite es dejar oculto el extremo de la venda dentro de la vuelta circular y evitar que se zafe el vendaje. Entonces todo vendaje se inicia y se finaliza con el cabo. Esto es un cabo, ¿sí? La venda se desenrolla en esta dirección, hacia afuera, ¿sí? Es mucho más cómodo para poder ir colocando la venda sobre una superficie, desenrollándola hacia afuera. Y todo vendaje comienza con un triple vendaje circular, que es lo que va a permitir fijar el inicio de todo vendaje. Por lo tanto, acá tenemos una manito, por ejemplo. Supónganse que ustedes tienen que vendar un antebrazo, ¿sí? Van a iniciar siempre el vendaje desde lo distal hasta lo proximal. Siempre se inicia en dirección opuesta a la circulación venosa. Esto se debe a que uno generalmente, donde inicia el vendaje, lo inicia con mayor presión. Y para precisamente no interrumpir y no provocar vasocongestión en las extremidades, si por ejemplo yo tengo que vendar, esto es una mano, ¿no? Y este es el antebrazo, y tengo que vendar todo el antebrazo, yo voy a iniciar desde la mano en dirección ascendente. Luego puedo volver si quiero, si lo que estoy buscando es realizar una espiral. Voy y vengo, pero el inicio tiene que ser distal, porque es donde uno más ejerce presión, es el sitio donde uno realiza la fijación inicial del vendaje, es donde pone más presión. El tema del manejo de la presión es importante porque dependiendo del material, si la presión es excesiva, a veces dificulta el paso de la sangre y produce muchísima vasocongestión. Esperen que voy a sacar a peludos molestos. Bien, sigamos. Entonces, habíamos dicho que tenemos siempre un inicio, y en ese inicio nosotros lo que realizamos, ¿sí?, es el cabo. Entonces, si yo voy a comenzar en la mano, voy a realizar, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, a pesar de no tener colaborador. Bien, voy a realizar 3 vueltas circulares, ¿sí? Las 3 vueltas circulares lo que hacen es permitir que el vendaje tenga un inicio, ¿sí?, una fijación. Y a partir de ahí voy a seleccionar la técnica. Si se va a tener que avanzar, si solamente yo tengo que proteger y cubrir un sitio pequeño con un vendaje circular como lo que acabo de hacer recién, alcanza, daré las vueltas necesarias hasta lograr el grosor necesario de cobertura y el vendaje va a finalizar de la misma manera que comenzó. Es decir, el vendaje termina o finaliza con el mismo cabo que iniciamos. Ahora, bueno, lo voy a tener que desenrollar todo para poder llegar al final, ¿no?
Esto es un vendaje circular simple, es el más sencillito, tiene forma de anillo y abarca una pequeña porción de la extremidad. Entonces, una vez que finalizo, yo quiero llegar al extremo final, la finalización de todo vendaje va a ser idéntica al inicio y voy a tener que elaborar un nuevo cabo, como ven acá. ¿Para qué? Ese cabo lo puedo yo fijar acá con tela adhesiva, o bien otra forma de fijación es cortar la venda por la mitad. ¿Sí? ¿Lo ven ahí? Bueno, y cortando la venda por la mitad, lo que yo voy a hacer es utilizar para atarla. Esto es en caso de no contar con tela adhesiva. Entonces, como pueden ver acá tengo, ven, los dos colgajos de la venda. Una gira hacia una dirección y la otra en dirección contraria y se van a atar. Recuerden, una en la misma dirección del vendaje y otra en dirección contraria al vendaje y se ata, ¿sí? Esto lo hacemos cuando no contamos con tela adhesiva y es válido para fijar también el vendaje. En ese caso no se va a colocar ningún cabo, ¿sí? El cabo es solamente para iniciar el vendaje y para finalizarlo cuando tenemos tela adhesiva. Si no tenemos tela adhesiva, vamos a tener que realizar estos dos colgajos para poder atarla en direcciones, en direcciones opuestas. Estamos hasta ahí. Ahora bien, supónganse que yo necesito avanzar un poquitito más. Yo necesito llegar a... Vamos a descartar esta. Acá tengo, por ejemplo, otra venda cámbrica. Bueno, lo mismo, ¿sí? Vamos a realizar el cabo para poder iniciarla. Recuerden que yo voy a realizar las 3 vueltas circulares. Esta es un poquito grande para lo que vamos a realizar, pero igual sirve. Entonces, si mi intención es avanzar, yo voy a tener que avanzar en dirección diagonal, ¿sí? Esto es espiral, ¿sí? Con la espiral lo que se hace es cubrir, realizando una espiral ascendente en la dirección hacia donde me dirijo, y cuando llego al extremo, a la finalización del sitio que quiero cubrir, voy a tener que volver, voy a tener que realizar una segunda capa en dirección opuesta y en forma circular. Para volver, lo que yo voy a realizar es una vuelta en 8. La vuelta en 8 es así. Esto se llama vuelta en 8. Con la vuelta en 8 lo que yo hago es cambiar la dirección del vendaje. Si yo estoy siguiendo en dirección ascendente y quiero descender, la giro en 8 para poder realizar el movimiento descendente y poder entrecruzar los espirales. El espiral ascendente y se entrecruza luego con el espiral descendente que va a estar en dirección contraria. No hay que confundir esta técnica con el vendaje en espiral con vuelta recurrente, que es otra técnica. Habíamos hablado entonces de la circular, ¿sí? El inicio del vendaje, y del espiral ascendente y la vuelta en 8. La vuelta en 8, recuerden que sirve para cambiar la dirección del vendaje y hacia dónde nos dirigimos. Las vueltas en 8 muchas veces se utilizan en los codos, en los tobillos, en sitios donde hay dobleces, porque tenemos que ascender con el vendaje y luego tenemos que volver sobre nuestros pasos, ¿sí? Sobre nuestra dirección. Entonces, realizando esta vuelta en 8, nosotros podemos ir en dirección contraria, impidiendo que el vendaje se deforme. Esa es la segunda técnica. Recuerden, la circular se superpone, la vuelta en 8 permite cambiar la dirección, ¿sí? Es decir, permite girar el vendaje y cambiar discretamente la dirección. Pero hay veces en que van a necesitar que el vendaje vuelva sobre sí mismo. Por ejemplo, en las amputaciones, en los muñones y fundamentalmente
en el vendaje cefálico. En el vendaje cefálico se van a encontrar con que van a tener que ir y volver varias veces para formar una capa suficiente de vendaje, y a eso se le llama vuelta recurrente. La vuelta recurrente es la técnica mediante la cual, vamos a hacerlo en esta cabeza, después vamos a mostrar el vendaje cefálico completo, se va a dejar el extremo, se va a permitir dejar el extremo, y ese extremo se superpone sobre el otro vendaje y se lo deja así. Ahora ustedes dirán, pero esto se sale. No, no se va a salir. ¿Por qué? Porque esto se combina con vueltas circulares y vueltas en 8, para poder fijar este extremo, que lo que está haciendo es permitir que el vendaje vuelva sobre sí mismo. Entonces recuerden, circular, 8 y vuelta recurrente. Bien. Entonces, vamos a suponer que esto es esta es una mano, bueno, le vamos a sacar los deditos, es un muñón. Bueno, vamos a hacerlo de este lado. Así vamos a considerar que vamos a vendar un muñón, ¿sí? Y acá vamos a poder apreciar bien el tema de la vuelta recurrente. Vamos a tomar uno un poco más finito. Ahí está. Bien, esta es una cambric también. Recuerden que la elección del material va a depender fundamentalmente de lo que yo quiera hacer. Si yo voy a vender, por ejemplo, una amputación que no tiene pérdidas, no tiene exudados significativos, con una venda de gasa es suficiente porque solamente tiene finalidad de protección. Pero si estamos frente a una amputación que está teniendo un exudado muy importante y grandes pérdidas hemáticas o pérdidas de líquido, voy a necesitar no solo preservar esa zona con un apósito para que pueda absorber todos los líquidos, sino que además voy a tener que hacer cierta presión. Entonces, en ese caso voy a necesitar una venda cambric, una venda que se deforme menos y sobre la que yo pueda ejercer una presión más uniforme para poder manejar mejor las pérdidas de líquido que hay en la herida. Entonces, acá tenemos un muñón. Esta es una cambric. Bueno, recuerden siempre, vamos a iniciar. Recuerden que la venda se toma hacia afuera. Realizamos el cabo. ¿Sí? Ahí realizamos el cabo. Y tomamos, en el caso del muñón, acá se van a encontrar con un tema. Acá van a tener que ir desde lo proximal hacia lo distal, por razones obvias, porque es imposible empezarlo desde lo distal, porque no hay donde sujetarlo. Igual es una superficie muy pequeña y además, en general, en las amputaciones hay que cubrir con presión pareja toda la superficie. Entonces, vamos a realizar 3 vueltas para hacer la fijación inicial. Entonces, vamos a tener que avanzar un poquitito hacia el extremo de la amputación. Pero acá, ¿qué nos pasa? ¿Cómo podemos seguir hacia adelante? Bueno, acá vamos a tener que realizar una vuelta en 8. Para la vuelta en 8 voy a colocar el dedito y fíjense ustedes que lo voy a pasar por encima del muñón. Entonces ahí que realizo mi primera capa. Suelto el dedo de este lado, ven que lo solté, realizo una vuelta en 8. Recién realicé vuelta recurrente y ahora estoy realizando una vuelta en 8 porque voy a cambiar la dirección del vendaje y voy a realizar una vuelta circular. ¿Qué hago con esta vuelta circular? Sujeto la vuelta recurrente de este lado que quedó suelta y realizo una vuelta circular. Luego voy a realizar otro giro en 8 y voy a redireccionar hacia arriba. ¿Ven? Con una vueltita recurrente voy a direccionar hacia arriba, empezando a cubrir la superficie. Vuelvo a realizar la vuelta en 8 y otra vez una sola circular. La circular sirve para sujetar los extremos de la vuelta recurrente. ¿Ven cómo se va despacito cubriendo? Acá otra vuelta en 8 y vuelvo a cubrir arriba. Vuelvo a girar. Vuelvo a cubrir arriba. Esto lo voy a realizar repetidas veces voy a realizar el 8, cubro y voy girando. Los giros y las vueltas circulares van a justamente apuntar
a poder cubrir lo mejor posible. Fíjense, todo el tiempo estoy repitiendo lo mismo. Voy hacia arriba, cubro, y luego vueltita en 8, circular, y finalmente ya se me acaba el vendaje. Realizo la finalización, la terminación del vendaje con tela adhesiva o atadura. Fíjense ustedes cómo queda cubierto, ¿sí? Ahí está. Queda cubierto y yo lo voy redireccionando hasta cubrir toda la superficie. Un vendaje de muñón tiene que quedar así, completito y cubierto. Si ustedes, por ejemplo, vamos a tratar de ver si lo podemos sacar, así se ve bien como que va a quedar como una especie como de... No lo pude sacar, no importa. Queda como una especie como de capuchón, ¿sí? Fíjense ustedes que yo lo fui haciendo, pero lo fui haciendo conforme, adaptándome a lo que tengo en mi mano. Entonces, ustedes van a tener que hacer uso de técnica, pero por sobre todas las cosas también de creatividad y darle su toque personal. Por eso les doy la libertad mañana de poder realizarlo a su manera y vamos a compartir eso entre todos por la sesión. Vamos a ver si hacemos Zoom o Google Meet. Me parece que Google Meet va a ser mejor porque no se corta. Pues lo vemos. Entonces, recordemos. Vuelta circular, ¿sí? Recuerden que se superpone, para iniciar un vendaje se superpone el círculo 3 veces. El cabo en su inicio, y luego tenemos las dos principales técnicas, que son la vuelta en 8, que lo que permite es redireccionar el vendaje hacia el lateral o en dirección contraria, es decir, permite manejar mejor las curvaturas. Y luego la vuelta recurrente, que la vuelta recurrente no es más que hacer esto, y esto es dar vuelta al vendaje hacia atrás, es superponerlo sobre sí mismo, pero esto tiene como condición que una vez que lo realices, luego le realices por encima de este extremo que quedó suelto una vuelta circular para fijarlo, porque si no, se suelta todo. Ahora lo van a ver bien en el vendaje capelina o vendaje cefálico, que ese es todo un arte, les puedo asegurar. Bien, una vez colocado un vendaje, tenemos que chequear que no haya quedado ni muy suelto ni muy ajustado. Si está muy suelto nos vamos a dar cuenta enseguida, porque apenas se mueve la extremidad se empieza a aflojar. Pero si está muy apretado, tenemos que chequear si quizás está disminuida la sensibilidad de ese miembro, que no esté comprimiendo y altere el retorno venoso. En ese caso nosotros tenemos que colocar, ¿sí?, el meñique por debajo del vendaje para poder verificar la presión que está realizando. Entonces, ven, lo coloco ahí, el dedito, escarbo, y para que tengan una idea, el meñique tiene que entrar con una pequeña dificultad, les tiene que costar un poquito colocar el meñique. Si entra con mucha facilidad, está flojo. Si no puede entrar, está muy apretado. Recuerden que la venda cambric, cuando está muy apretada, va a seguir apretada. Entonces, mucho cuidado con hacer demasiada presión con la venda cambric, esta que no se estira. La venda de gasa de algodón, se estira, y si llega a estar un poquito apretado, no se preocupen. Esta es cambric también, estoy fijándome otra, esta es de gasa. Porque de última, si está muy estirado, sepan que se va a empezar a deformar. De hecho, cuando a veces utilizamos esta venda para inmovilizar, y es decir, está siendo inapropiadamente inutilizada porque no es el material que corresponde, porque no tenemos otra cosa, y el miembro se empieza a mover, se afloja con mucha facilidad. ¿Y vos qué haces acá? Tómatela. Siempre tenemos algún chusma. A vos no te voy a vendar. Bien. Esto con respecto, la mayor parte de las veces nosotros realizamos vendajes de extremidades. Ocasionalmente realizamos cabestrillos y vendajes de cuerpo. Y vendajes capelina y de miembros amputados y de muñones sí realizamos con frecuencia. Eso dentro de lo que es la variedad de los principales vendajes que utilizamos. Los vendajes a su vez van acompañados también de
de un apósito generalmente que puede estar cubriendo una herida. Recuerden que además también tenemos los vendajes elásticos. Los vendajes elásticos son vendajes lavables que ahora se los voy a mostrar. Estos vendajes lavables generalmente sirven para mantener una presión media sobre una superficie. A veces se utilizan también para mejorar el retorno venoso en personas que se encuentran en cama, inmovilizadas, y para disminuir la trombosis venosa profunda. Vamos a ver si tenemos acá. Vamos a hacerle acá tengo una. Bien, esta es una venda elástica, ¿ven? Miren, miren, es una tela esta es una tela. Fíjense que se estira en una sola dirección, en dirección longitudinal, no transversal. Transversal es firme, y en general se colocan de igual manera, es decir, siempre van a tener el inicio con un cabo, siempre. Se estiran y se adaptan según la tensión que yo quiera aplicar sobre la superficie. Como les comentaba, estas se suelen utilizar muchísimo para mantener una tensión sobre el tejido celular subcutáneo y mejorar el retorno venoso. Se utilizan en miembros inferiores muchas veces para pacientes inmovilizados, y se suelen fijar con un imperdible, ¿sí? Con un alfiler de gancho. El alfiler de gancho preferentemente siempre colocado hacia afuera, con mucho cuidado al colocarlo de no pinchar al paciente. No se fijan con tela adhesiva porque en general se salen. ¿Qué pasa? Como esto es elástico y está haciendo cierta presión, cuando se empieza a estirar la tela se desprende la tela adhesiva. Entonces conviene sujetarlos con alfileres de gancho o imperdibles en su extremo, que se coloca generalmente, se cierra el cabo del extremo hacia adentro, y sobre esta superficie, superpuesto al vendaje, se coloca el alfiler de gancho. Entonces tenemos vendas elásticas, venda cambric, venda de gasa. También tenemos la curita, que no deja de ser una venda adhesiva, ese es el nombre comercial, pero es una venda adhesiva chica para pequeñas lesiones. También existe la venda de yeso. La venda de yeso, que habitualmente es colocado para inmovilizar fracturas o luxaciones, tiene las mismas características en cuanto a la apariencia. Es una venda de gasa que está embebida en yeso y que el yeso está seco. Entonces, al colocarse, humedecerse en la palangana, se reblandece y se puede colocar en el miembro hasta dejarlo secar. Cuando se seca el yeso, ya viene con el yeso en su entramado. Entonces, al mojarse, está blanda, pegajosa, se coloca sobre el miembro y se deja secar. Cuando se seca, se solidifica. Siempre los vendajes de yeso van acompañados de otra venda que se llama venda ovata. Ovata se escribe sin H y con B corta. La venda ovata es una venda que tiene una apariencia suave, muy fina, algodonosa, que se coloca como protección sobre la piel para que justamente el yeso no se pegue sobre la piel. Entonces, al iniciar un yeso, siempre se coloca primero la venda ovata, generalmente con las mismas técnicas, la técnica circular, la técnica espiral, vuelta recurrente, 8, las mismas técnicas dependiendo lo que haya que cubrir, pero no se cubre no se le coloca un gran grosor de ovata. Generalmente es una sola vuelta, una pequeña capa, para luego sobre esa colocar la venda de yeso. La venda de yeso sí, con todas las técnicas para poder cubrir de la mejor manera y anatómicamente el miembro. Piensen que en general los yesos son realizados son responsabilidad del traumatólogo tratante. ¿Por qué? Porque si el vendaje tiene una dirección inapropiada, luego el miembro inmovilizado va a sufrir ciertas consecuencias. Si está muy apretado, recuerden que eso se solidifica e impide
y se impide la circulación, el retorno venoso, eso está solidificado y no es fácil después removerlo, hay que cortarlo con una sierrita eléctrica. Y también, si tiene la dirección inapropiada, luego el miembro que está siendo sujetado va a consolidar de una manera inapropiada. Entonces es responsabilidad del médico tratante de traumatología, porque es quien después va a tener que lidiar con las consecuencias de un vendaje si estuviera mal hecho. Nosotros colaboramos con el material, inclusive podemos colaborar con algunas técnicas si tiene dificultad, pero la responsabilidad final es de él si llega a haber consecuencias por la colocación inapropiada del vendaje. Bien, vamos a pasar entonces a hablar del vendaje cefálico, ¿sí? Que es uno de los más complicados. Para eso, bueno, vamos a bajar un poquitito la cámara. Antes que nada, bueno, quería aprovechar para hablarles un poco también del cabestrillo. Bueno, para el cabestrillo, que es otro vendaje, pero es un vendaje de tela, yo acá improvisé un toallón, porque no tengo venda de tela. Bueno, esto no es un gabinete súper completo, pero esto puede servir. Recuerden que el cabestrillo, para poder inmovilizar el brazo ante lesiones del húmero, es una pieza, ¿sí? Es una pieza cuadrada que la vamos a doblar sobre sí misma y va a tener forma triangular, ¿sí? Ahí está. Entonces, para que salí de acá, figuretti, ay Dios mío, perdón. Bueno, entonces, fíjense ustedes que va a tener forma triangular. El extremo del triángulo va a estar dirigido, va a colocarse en el codo, ¿sí? Y luego ambos extremos, así en esta dirección, ven ahí está hecho el triangulito. Es un triángulo, se superponen las partes, los extremos, y el extremo del triángulo va a ir apoyado sobre el codo. Entonces, esto va a ir atado en el cuello, esto es un poquito grande, disculpen, la mano hacia afuera y el extremo del triángulo va a estar dirigido al codo, con el nudo hacia atrás. El cabestrillo es muy sencillo, pero es importante considerar que el cabestrillo, que la tela cubra del codo hasta la muñeca, porque si solamente cubre a mitad del antebrazo, va a mantener muchísima tensión sobre el húmero y no va a ser efectivo. Bien. Bien, seguíamos. Un detalle importante. Recuerden que siempre en todo vendaje de extremidad, salvo en las amputaciones, por razones obvias, tienen que dejar los dedos libres para poder chequear la perfusión periférica, es decir, la irrigación sanguínea, y chequear regularmente, realizando compresión con los dedos sobre los pulpejos, que haya un adecuado relleno capilar. Eso va a indicar que la compresión del vendaje no es excesiva. Pasemos entonces al vendaje cefálico. Acá lo tenemos. Fíjense, miren lo que me conseguí. Bueno, a ver, miren que acá lo tenemos. En general, para un vendaje cefálico alcanza una venda de 15 a 20 centímetros. Hay diferentes tipos. Hay vendajes cefálicos que también cubren el cuello, pero en general, si la idea es solamente cubrir la calota craneana, recomiendo no utilizar vendajes de capelina que cubran, que se sostengan por el mentón, porque terminan siendo muy incómodos, terminan levantándose, presionando sobre la barbilla del paciente, y al último se salen con mucha facilidad porque esa presión hace que se vaya deformando la gasa. Se realizan con venda de gasa de algodón, no con venda cambric. ¿Por qué? Porque no tienen que ejercer una presión excesiva. O sea que este vendaje lo van a hacer apretado. Lo tienen que hacer apretado sin problemas,
porque eso no va a traer ningún perjuicio. Aunque esté apretado, recuerden que la venda de gasa es bastante elástica, se estira. Entonces, ¿por dónde comenzamos? Lo primero a tener en cuenta es que al paciente hay que pedirle que cierre los ojos, porque le vamos a cubrir los ojos deliberadamente. Esto es exprofeso, para que luego, cuando finalicemos el vendaje, podamos acomodarlo sobre el arco superciliar de manera correcta y que no se suba. Si nosotros dejamos que el paciente permanezca con los ojos abiertos, vamos a evitar cubrirle los ojos y vamos a comenzar a colocar el vendaje a la altura de la frente. Y eso lo más probable es que por la curvatura de la frente se salga. Entonces, iniciamos el vendaje, chicos, igual que con los otros vendajes, ¿sí? Vamos a colocar el cabo, ¿sí? Fíjense cómo sostengo el vendaje. Y el cabo lo voy a ubicar en la nuca del paciente. Acá. Entonces, en dirección diagonal, bueno, esta cabeza se mueve un poquito, en dirección diagonal, ya. No va a ser fácil esta experiencia, pero vamos a intentarlo. Voy a realizar 3 vueltas circulares. Fíjense que le estoy cubriendo los ojitos. No importa que también le cubra las orejas, ¿sí? No hay problema con eso. Esperen que esta venda me parece que es muy grande para esta cabeza, ¿sí? Es demasiado grande, esta es una cabeza bastante chiquita. Vamos a utilizar esta. Entonces, ahí. Va uno, así se puede ver mejor. Segunda vuelta circular. Y tercera vuelta circular. Fíjense que estoy llegando a los ojos, no hay problema con eso. Y acá empieza el baile, ¿sí? Ahora yo con estas 3 vueltas circulares lo que hice, ¿ven? Fue cubrir el inicio. Fíjense acá, que acá quedó cubierto el cabo con las 3 vueltas circulares. Fíjense que cubrí un poco las orejas y también cubrí los ojos. No hay problema con eso. Acá empieza el bailecito. Voy a realizar a la altura de la frente una vuelta en 8 para poder cambiar la dirección hacia atrás. Pero cuando llego a la nuca, voy a realizar una vuelta diagonal recurrente para cubrir el otro lado. Y cuando llego hacia el otro lado, voy a realizar otra vuelta recurrente en dirección superior para poder cubrir la parte que falta. En la medida que yo realizo esto, voy a ir cubriendo las partes. Esta me va a quedar un poco corta porque es una venda chiquitita. Y cuando llego hacia abajo, voy a realizar una nueva vuelta circular para poder cubrir. Esta me quedó, me parece, demasiado chiquita. Voy a realizar una nueva vuelta circular. Voy a tener que tomar otra venda, ¿sí? Para tomar otra venda, lo que yo hago es cierro el cabo y lo oculto en una de las vueltas recurrentes. Verán que todavía no he terminado. Acá voy a tomar esta que es un poquitito más larga. Entonces, para poder iniciar, yo voy a iniciar desde donde dejé el vendaje, oculto adentro de una de las vueltas recurrentes el cabo y sigo realizando la cobertura con las vueltas recurrentes, cubriendo la superficie, girando. Pero recuerden que todo esto me está quedando flojo en la parte inferior. Entonces ahora lo que voy a realizar es cubrir con una vuelta circular todos los bordes para poder introducir en cada uno de los bordes. Salí de acá, tómatela. Todos los bordes, realizando las 3 vueltas. Acá voy a tener que girar para poder cubrir. Salí. Espera que... ¡Ay, Dios! Bien. Fíjense ustedes que acá lo importante es poder cubrir todas las partes de la cabeza. Acá voy a tener que hacer otra vueltita en 8. Y lo finalizo el vendaje. Lo tengo que finalizar con tela adhesiva. Allá. Bueno.
lo finalizo con tela adhesiva. No tengo acá tela adhesiva, pero bueno, lo vamos a ocultar acá. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense cómo quedó. Dios mío, quedó hecho una momia. Bueno, una vez que finalizó el vendaje, tiene que finalizar así, con los ojos cubiertos y las orejas cubiertas. Entonces le sigo diciendo al paciente que mantenga sus ojos cerrados, y lo que voy a realizar es acá ir subiéndole el vendaje y acomodándoselo a su anatomía. Entonces lo voy dando vuelta hacia adentro, pero porque si no yo no veo, sin la cámara no veo. Ahí está. Esto no es lo mismo que la piel. Vamos subiéndolo de acá. Subimos. Esperen que ahora por falta de tela adhesiva, se me acaba de zafar. Esto es muy divertido hacerlo con esta cabeza. Por favor, quiero el gabinete, chicos. Quiero volver. No vamos a portar bien todos. Quiero volver. Bueno, entonces, tiene que yo sentada además no puedo. Subimos por encima de los ojitos y vamos descubriendo las orejas. El vendaje tiene que estar por encima de las orejas, por encima del arco superciliar. Ahí está. Y tiene que cubrir la nuca. Ahí está. Bien. Bien, ahí está. Entonces, ¿cómo quedaría? Una vez, esto lógicamente me costó bastante porque resbala sobre este material, sobre el telgopor. No es lo mismo que la cabeza de una persona. Primero que nada, nosotros, si la persona tiene cabello, tenemos que recogerle el cabello y ordenarle el cabello para que justamente no interfiera en el vendaje. Y recuerden los siguientes tips, ¿sí? Está cubierto hacia arriba, está cubierto todo hacia arriba y atrás. Atrás debería ir un poquitito más abajo, lo que pasa es que me resbala mucho y se me va hacia arriba. En una persona, el vendaje queda enganchado detrás de las orejas y bien apretadito, se adapta anatómicamente muy bien a la nuca. ¿Qué recordamos del vendaje cefálico entonces? Se realiza con venda de gasa, que puede ser de 15 a 20 centímetros, dependiendo de si tiene mucho cabello o de la cabeza, o dependiendo también de si tiene un apósito por debajo del vendaje que tenga que contener líquidos o secreciones. Y generalmente se inicia con un cabo desde la nuca con 3 vueltas circulares que van desde la nuca hacia la frente. 3 vueltas circulares. Y esas vueltas circulares van a cubrir los ojos y van a cubrir la mitad de las orejas, por lo menos. Hay que avisarle al paciente que eso va a suceder y que no se asuste, que va a tener que mantener los ojos cerrados y que no lo vamos a dejar así. Después de realizar las 3 vueltas, vuelvo a la nuca y a partir de ahí realizo un giro en 8 y con el giro en 8 voy a cubrir hacia adelante para luego realizar hacia adelante una vuelta recurrente, es decir, superpongo la venda encima de la otra y redirecciono hacia atrás, cubriendo lo que todavía no está cubierto. Cuando vuelvo hacia atrás, tengo 2 opciones. Puedo realizar otra vuelta hacia adelante y realizar una nueva vuelta circular, una sola. ¿Para qué? Con la vuelta circular lo que yo hago es mantener fijos los extremos de la vuelta recurrente, que no se me zafe la vuelta recurrente. Generalmente se puede hacer una circular cada 2 recurrentes, para no meter tanta, porque si no queda muy grueso el vendaje a esta altura. La idea es que quede el vendaje bastante parejo. Cuando yo me refiero a parejo, es que no haya mucho vendaje en la frente, en las sienes y en la nuca, y en la parte superior no haya nada. Entonces a veces se recomienda realizar una vuelta circular cada 2 recurrentes, para poder sostener los 2 extremos de la venda que cruza de lado a lado
y no hacer una circular con cada vuelta recurrente, porque si no se engrosa muchísimo el vendaje a esta altura. El vendaje finaliza, en general lo ideal es que finalice en la nuca, donde comenzó, pero a veces no te da el largo del vendaje y puede finalizar en cualquier parte de la cabeza. Donde finalice, siempre recuerden que se cierra, se le coloca el cabito y se coloca tela adhesiva. ¿Se puede eventualmente realizar la técnica del atado como yo les mostré? Sí, si el largo del vendaje te da, sí, y en ese caso el atado, ¿sí?, con los dos colgajitos se hace a partir de la nuca. A partir de la nuca tenés que dejar aproximadamente unos 20-25 centímetros de venda en 2 colgajos, y en direcciones contrarias se puede atar acá adelante, ¿sí?, desde atrás hacia adelante, y se ata aquí, y luego el nudito se lo oculta adentro de las circulares para que quede un poquitito más estético, no quede con el moñito arriba de la frente. También en este vendaje hay que probar si no se encuentra muy apretado, colocando el dedo, el meñique, dentro del vendaje. Tiene que entrar con cierta facilidad a la altura generalmente se lo prueba en la oreja, en la frente y en la nuca, para evaluar que no esté muy apretado. Porque también eso produce muchísimo malestar, inclusive en algunas personas puede producir cefalea. Una vez finalizado el vendaje, hay que acomodar y adaptar el vendaje a la persona. Entonces se va con los deditos, se va a ir levantando el vendaje hasta acomodarlo por encima del arco superciliar, ubicarlo por encima de los pabellones auriculares. Hay que tener muchísimo cuidado de con el vendaje no dejar comprimido el pabellón auricular contra la cabeza, porque después se escara. Es decir, el vendaje tiene que quedar arriba, por encima del pabellón auricular, y la nuca se deja igual. Entonces, una vez realizado eso, el vendaje va a quedar muy firme y muy bien sostenido. Cuando un vendaje cefálico está bien hecho, uno puede, cuando lo saca, lo puede sacar desprendiéndolo de acá y sale completo como si fuera un gorro y no se desarma para nada. Bien, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Y bueno, en el día de mañana nos vamos a encontrar para justamente ver todas las dudas que tengan. Y bueno, fíjense si pueden conseguir una venda, puede ser de cualquier tamaño. Preferentemente les recomiendo que tengan a mano una venda de 5 a 7 centímetros para con esa medida poder hacer unas cuantas cosas. Así que nos vemos mañana, si Dios quiere. Un besote. Chao.